A continuación, uso de glicerol sobre la producción de carne en el noreste argentino. Le damos la bienvenida a César Cuseba, médico veterinario magíster, doctor en Ciencias Veterinarias INTA. Buenas tardes. En principio le agradezco a la doctora Rebac y a la gente de la parte sistema que nos están ayudando a poder contarle lo que me invitaron a expresar hoy, que es el uso de glicerol en la producción de carne en el NEA. Mi idea es contarle un poco un ensayo que hemos realizado en la experimental del INTA de Colonia Benítez, y la parte de análisis de carne se realizó en la facultad junto con la doctora Rebac. Y bueno, un poco los resultados que hemos encontrado con el uso de este subproducto de la industria para la alimentación animal. Lo primero que quiero explicarles es que el glicerol es un alcohol que es soluble en agua, es líquido, viscoso, que es higroscópico, o sea, toma humedad del medio ambiente, es incoloro, inodoro y de sabor dulce. Este producto cuenta con un 80-85% de pureza, 12 a 15% de humedad. Puede contener hasta un 40% de ácidos grasos totales y a menudo contiene sales y metanol que se usan para la transesterificación del triglicérido para producir el glicerol. El metanol es un alcohol de elección normalmente para la transesterificación en el proceso de producción de biodiesel. Se encuentra poca legislación sobre su uso o sobre sus regulaciones de uso. La que hemos encontrado nosotros es de Estados Unidos, que es aprobado por la FDA si contiene menos de 150 partes por millón de metanol y que cumpla con las especificaciones farmacéuticas. En el resto, por lo menos de Sudamérica, no hay legislación que hable de su uso. En el caso nuestro, hemos utilizado dos tipos de productos de dos orígenes. Uno es de la industria típica aceitera de la zona norte de Santa Fe, en donde hemos utilizado un subproducto que ellos hacían glicerol para uso de biodiesel en el corte comercial para poder venderla al corte comercial a nivel de estaciones de servicio. Y por otro lado, usamos glicerol proveniente de estancias que lo que hacen es usar la semilla, por ejemplo, del girasol, la exprimen, digamos, por medio de compresión, y lo que hacen es agarrar y separar, por un lado, la parte sólida, que pasa a ser un subproducto de valor alimenticio con alto contenido de proteína, y por el otro lado el aceite. Ese aceite es producido o llevado a biodiesel, en donde normalmente las cuentas le cierran por el hecho de que ellos usan ese biodiesel para el trabajo en la estancia y la producción de granos, ya sea el girasol, por ejemplo, en este caso, o maíz, por ejemplo, para darle de comer a los animales, usan como la base energética de su maquinaria, y por el otro lado usan el glicerol y la parte sólida para la alimentación animal. Un poco para que se entienda el proceso o el ciclo del biodiesel, en este pequeño dibujo en la transparencia está explicado, en donde tenemos la planta oleaginosa, en este caso un girasol, que por fotosíntesis crece. Cuando es cosechado, las semillas son aplastadas en principio y se produce una extracción, en principio a aceite vegetal crudo, como vemos todavía está oscuro, o sea, sin filtración. Luego es refinado, si es que es para la industria farmacéutica. Normalmente el que se hace en estancia de acá pasa a la transesterificación. Ahí es el proceso de transesterificación, como vimos, era con un alcohol en base a metanol y sales minerales, normalmente soda cáustica se usa para la transesterificación. Eso nos da dos subproductos. Un primer subproducto, que es el que nos interesa en este caso, la glicerina, que puede ser alimentaria o para la industria cosmética. En principio es glicerina cruda, digamos. Por el otro lado tenemos el biodiesel, que es el producto del aceite y se usa normalmente para grandes motores, anda mejor que en otro tipo de vehículos, funciona mejor.
En este caso se puso colectivo, podría ser el dibujo de un tractor para el caso que estoy contando. Eso produce otra vez dióxido de carbono y por acción del sol vuelve a reiniciarse el ciclo, digamos, como para que se tenga una idea que es un ciclo cerrado. Eh, ¿De dónde se obtiene el glicerol? Para que se entienda bien, esto es un triglicérido, ¿sí? O sea, el glicerol más tres ácidos grasos, en donde por el proceso de transesterificación con el metanol y la soda cáustica se produce una separación entre los tres ácidos grasos que pasan a ser el biodiesel y el glicerol. Los beneficios del uso del glicerol. Lo que hemos podido comprobar y la bibliografía también lo cita es que las raciones molidas se benefician por su poder aglutinante. O sea, por ejemplo, una ración realizada con maíz molido muy fino o con sorgo normalmente lleva algunos problemas respiratorios a la hacienda por respirar y que ese polvillo vuele y entre en las fosas nasales. Al tener una parte líquida de la dieta hace que eso sea menos volátil. Se produce un incremento en la palatabilidad de la dieta por mejorar el sabor y olor. Recordemos que dijimos que el glicerol tenía un sabor dulce que podía mejorar el sabor y como no tiene olor, es olor inodoro, esa parte y al humedecerlo va a mejorar un poco todo el sistema de sabor y olor. Mejora la eficiencia de conversión mediante una disminución en el consumo y una leve mejora en la ganancia de peso vivo. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalles en unos minutos, donde le muestro algunos de los resultados que hemos obtenido. Y aumenta el área de ojo de bife de los animales y el peso del bife, que lo vamos a ver también en algunos resultados que hemos obtenido en el trabajo que hemos realizado. Con respecto a la ganancia de peso vivo, o sea, efecto del uso de glicerol sobre la ganancia diaria de peso vivo, vemos que nosotros usamos cero como testigo, o sea, la dieta sin glicerol, le agregamos un 4% de glicerol, o sea, sacábamos 4% de la energía que aportaba el maíz y agregamos un 4% de la energía que aportaba el glicerol, 8 y 12. O sea, la cantidad de energía siempre tendía a ser la misma, o era la misma, y ¿qué nos produjo? El aumento de la ganancia de peso vivo, desde 0,91, ¿sí? O 0,910 gramos, si quieren, pasamos a 1,06 kg. O sea, a medida que aumentamos la cantidad de glicerol en la dieta, mejoró nuestra ganancia de peso vivo con la misma cantidad de energía equivalente entre maíz y glicerol. Mejoró a razón de 12,6 gramos por día por cada 1% de glicerol agregado en la dieta. Con respecto al efecto del uso del glicerol sobre el consumo de materia seca, vemos que a medida que agregamos glicerol va disminuyendo el consumo de materia seca, a razón de 78,7 gramos por día por cada 1% de glicerol. O sea, la dieta típica de este tipo de sistemas estaba alrededor de 9,1 kilos de consumo y cuando le dimos el 12% de glicerol, eso bajó a 8,1% de consumo a medida que agregamos glicerol, como vemos, fue disminuyendo la cantidad de consumo de materia seca. Esto, como decía al principio, mejora la eficiencia de conversión. O sea, ¿qué es la conversión? La cantidad de alimentos que necesito para producir 1 kilo de ganancia de peso vivo. Entonces, si el glicerol primero me producía un aumento de la ganancia de peso vivo y por otro lado me producía una disminución, entre los dos me producen una disminución de la conversión. O sea, necesito menos kilos para producir 1 kilo de ganancia de peso vivo. Una dieta típica de este tipo de sistema normalmente está alrededor de 10-1, o sea, 10 kilos para producir 1 kilo de ganancia de peso vivo, y vemos cuando usamos un 12% de glicerol, estamos alrededor del 7,6, 7,7 kilos para producir una ganancia de peso vivo. En un sistema de engorde de feedlot, un sistema de engorde a corral, normalmente la alimentación representa el 60 o 70% del costo de mantenimiento del sistema. A medida que necesitamos menos alimento para producir 1 kilo de ganancia de peso vivo, mejoramos nuestra rentabilidad en el sistema y la probabilidad de que ganemos plata, digamos. No siempre es
un resultado positivo para este tipo de sistema. Bueno, este glicerol nos ayudaría a garantizarnos una mayor posibilidad de que el resultado sea positivo. La mejora mejora alrededor de 191,5, 192 gramos por día por cada 1% de glicerol que adicionamos a la dieta. Con respecto al peso del bife, el efecto del uso de glicerol en el peso del bife, el bife de los animales que no comían glicerol estaban en un peso aproximado de 4,4 y los que comían 12% llegaron a 4,8 y vemos que los del 8% llegaron a 5,2. Probablemente si uno solo quiera mejorar el bife, el nivel de glicerol que deberíamos usar sería el 8% y no pasarnos, ¿sí? Porque si esto uno le hace una regresión curvilínea, va a ser así el dibujo. Mejora alrededor de 39,7 gramos por cada 1% de glicerol. Algo importante a remarcar acá es que dentro del bife vemos que el hueso disminuye la proporción, o sea, el peso hueso por 100, sobre todo el peso del bife, disminuye a medida que se incrementa la proporción de glicerol. Vemos que pasa el hueso cuando se daba de comer sin glicerol estaba en un 30% y cuando le dábamos 12% de glicerol estaba en un 27%, o sea, mejora a razón de 0,22% por cada 1% de glicerol. Esto, ¿por qué es importante? Porque nos indicaría que si bien el peso del bife mejora, como vimos en la transparencia anterior, disminuye la proporción de hueso. O sea, el hueso básicamente no crece, lo que hace que esa mejora sea solo producción de carne. O sea, mejora la producción de carne y por ende, como vimos al principio, puede haber mejoras en el área del ojo del bife, que en este caso no lo hemos visto, pero se suele ver según la bibliografía. Un poco para resumir la discusión que nos permite llegar a una conclusión, que es que el uso de glicerol en niveles moderados mejora la eficiencia productiva en general. Así, el reemplazo de energía aportada por maíz en niveles crecientes de hasta un 12% produjo un incremento en la ganancia de peso vivo final, un incremento en la ganancia de peso vivo, el peso final del animal, una disminución en el consumo de materia seca, una importante mejora en la eficiencia de conversión. Esto lo vimos en los gráficos. El peso de res básicamente es una vez faenado, las dos medias reses juntas es una res, o sea, el peso de res no fue afectado por el uso de glicerol, en el sentido de que estadísticamente no hemos encontrado una diferencia, por lo cual no podemos decir son más pesadas. Lo que sí pudimos observar es que produce una res más pesada, una mejora en 12 kilogramos sin producir cambios en el rinde. O sea, no alcanza esa diferencia a estos niveles, es decir, el animal que come glicerol va a rendir más, pero sí hemos notado que son un poco más pesadas, en este caso 12 kilos. Que si lo relacionamos a la observación de que a medida que le damos glicerol aumenta el músculo sin crecer el hueso, es probable que esos 12 kilos sean producción de carne. El peso del bife mejoró por la aplicación de los tratamientos a razón de 96 gramos por punto porcentual de inclusión, mientras que la proporción de hueso disminuyó en forma lineal como habíamos visto. Bueno, esto es lo que tenía para contarle y desde ya le agradezco mucho la atención.